Un saludo al Magisterio del Norte de Santander. Bueno, expresamos toda la solidaridad posible en este momento tan complicado, tan difícil para la vida de el pueblo colombiano, los habitantes de muchos países y, por qué no decirlo, de todo el mundo. Esto es una angustia existencial, por eso hacemos nuestra expresión de solidaridad para que ojalá en el menor tiempo posible pase esta situación que nos coloca realmente en un tema de reflexión colectiva. Quiero igualmente destacar el papel de la Junta Directiva unitariamente para tomar las decisiones que hemos tenido que tomar en razón a esta situación expresada. Primero que todo, hemos estado acompañando todo el proceso con las Secretarías de Educación, Secretaría de Educación Departamental y Municipal, quienes han abierto un diálogo para que efectivamente los actos administrativos que se han emitido tengan observancia de algunas situaciones que hemos tenido que sugerir para evitar traspiés en medio de tanta confusión de orientaciones, decisiones del gobierno nacional y del gobiernos locales. Partimos de decir que nosotros compartimos plenamente el acogimiento a toda la normatividad que vaya en pro de preservar la vida de los colombianos y especialmente los nortesantanderianos. Por esa razón, desde el primer momento hemos dicho que hay que acatar las orientaciones y especialmente a mantenernos desde el hogar, evitando cualquier contacto para que definitivamente entre todos logremos superar esta etapa que es la más difícil, que es la del contagio, y el llamado entonces como organización es a dar cumplimiento exacto a esas orientaciones. Las semanas de desarrollo institucional que estamos atravesando pues deben servir para tener la claridad de que es muy posible que tengamos que trabajar desde la casa orientando a los estudiantes, porque esto no va a pasar al 20 de abril, es muy difícil que todo se normalice el 20 de abril, por eso tenemos que ir proyectando a donde el gobierno va planteando realmente, y sobre todo la autoridad de salud está planteando el tema. Entonces hay que dotarnos de unos materiales, algunas instituciones tendrán internet. Esto ha demostrado que no tenemos la capacidad de las comunicaciones en las instituciones, y nos corresponderá entonces orientar a través de guías, de talleres, de cuestionarios, de evaluaciones a distancia, para que los niños mantengan por lo menos estos 2 meses con una rigurosidad de cuidarse y de toda la comunidad de preservar pues la situación de la vida. Ante eso, pues nosotros consideramos y hemos hablado con la Secretaría de Educación que hay que buscar que se preserven los derechos de los educadores. Hay situaciones técnicas que hay que observar, pero igualmente decimos que ante esta circunstancia que hay, el gobierno nacional debe propiciar una modificación de calendario académico. Es que no se pueden mantener 40 semanas cuando definitivamente esta pandemia y esta situación de calamidad pública no la crean los trabajadores. Hay que entender que la comunidad educativa no tiene otro remedio que irse hacia sus hogares. Por eso debemos hacer causa común para que el gobierno modifique el calendario académico y pueda de alguna manera dejar este tiempo sin más presiones, porque esto es una cadena. En la medida en que se presiona al rector, entonces el rector presiona a los docentes y ponemos en riesgo la vida de todos. Entonces esa es una primera situación que nosotros hemos querido plantear. Segundo, que validamos todas las medidas que ha tomado la Junta Directiva de Asinor en razón a este momento de aplazar todas y cada una de las actividades que teníamos planteadas. Esas actividades se harán posteriormente en la medida en que las condiciones lo permitan, especialmente la Asamblea General de Delegados,
que por razones de la normatividad excepcionalmente no se puede realizar en este periodo, ni siquiera en el mes de abril, porque hay impedimento para reunir hasta 50 personas. O sea, ahora cada vez va a ser más cerrado el círculo del número de personas que pueden estar aquí de alguna manera trabajando en conjunto. Muy importante también generar en los compañeros una prevención frente a las posibles reformas. Por eso no hay que bajar la guardia, hay que estar en la mayor unidad posible, porque el gobierno va a utilizar este momento, que es muy crítico, muy difícil, que es verdadero, para implementar reformas que tocarán la acción laboral de los docentes. Vamos a tener problemas en las pensiones, vamos a tener problemas en el régimen de los docentes, porque se han expedido normas muy complicadas. El Ministerio de Trabajo acaba de expedir el decreto 0803 del 19 de marzo. Es un decreto que habilita el despido temporal o definitivo de los trabajadores de las empresas. Esto es muy complicado y valida prácticamente el trabajo por horas. Esto nos va a llevar a una hecatombe económica y no descartamos medidas muy profundas en la acción de todo el conjunto de trabajadores. Esta crisis ha demostrado que el pueblo colombiano no estaba preparado y no está preparado para atender una calamidad de tal naturaleza. Por eso nuestra preocupación, porque en la medida en que se expande esta situación, no tenemos, por ejemplo, en Norte de Santander, ni siquiera camas de UCI para la vida normal de la enfermedad normal. Hemos tenido que soportar 3, 4, hasta 8 días en un calvario, en el paseo de la muerte. Mucho menos vamos a tener las condiciones para un conjunto de personas que se enfermen allí. La situación es muy complicada, hay que estar muy unidos, hay que trabajar en las orientaciones de la federación para que ojalá se irriguen recursos para fortalecer el sistema de salud, se irriguen recursos para fortalecer la educación, que tengamos verdaderos dispensarios de salud en las instituciones educativas, que tengamos condiciones de atender cualquier emergencia. Pero por ahora es imposible decir que esto va a pasar de la noche a la mañana. Esto es un tema muy complejo, que va a tocar lo profundo de la economía y que va a tocar también lo profundo de la acción de los trabajadores. La unidad del gremio debe reflejarse siempre, evitar esos comentarios en contra de la federación, en contra de la organización sindical, porque es la única que puede proteger de alguna manera que el gobierno tome medidas mucho más allá de las que hemos pensado nosotros. Por eso esa advertencia la hacemos, porque nos asalta la inquietud de que a partir de utilizar esta crisis van a generar muy rápidamente reformas. Hoy, cuando el presidente tiene funciones legislativas por la declaratoria de la calamidad pública y la emergencia social, va a tener toda la posibilidad de expedir una serie de normas que van a afectar a los trabajadores. Y los educadores somos parte de ese proceso. Por eso el llamado entonces es a estar pendientes de las orientaciones del 25 de marzo, de mantener de alguna manera un respaldo permanente a las administraciones locales cuando hacen coherentemente las situaciones. Por ejemplo, los gobernadores han sido correctos, los alcaldes, en buscar medidas de prevención. Esas medidas de prevención debemos cumplirlas sin discusión. Hay que atender definitivamente a las recomendaciones de las autoridades. En este momento tenemos que unificarnos todos, tenemos que hacer causa común y demostrar que el gobierno nacional ha venido insistentemente, paulatinamente, trabajando hacia el menosprecio de estos sectores que merecen toda la atención. Hoy la evidencia es que los trabajadores de la salud no tienen condiciones para atender esta crisis. Somos solidarios con ellos, somos solidarios con el sistema de salud,
creemos que el pueblo colombiano tiene que reflexionar en que tenemos que tener un fortalecimiento de estos sectores una vez tengamos esta noticia de que ha pasado esta inmenso peligro para la humanidad, y estar preparados para todo lo que siga proviniendo de esto. A todos queremos desearles lo mejor, que ojalá ningún miembro de la familia de la comunidad educativa salga afectada de este proceso, que los maestros nos resguardemos, que atendamos la recomendación. ASINOR está atendiendo desde la casa, por los medios telefónicos, no estamos actuando, pero no estamos saliendo a ninguna parte en respeto a la normatividad que ha expedido el gobierno departamental y el gobierno nacional. Que ojalá el presidente de la República sea coherente y que toda la unidad del gobierno vaya propiciando esas condiciones de generar las mejores medidas para que evitemos mayores riesgos. Que Dios nos proteja y los proteja a ustedes. Estaremos aquí siempre alrededor de las buenas orientaciones y del compromiso de seguir trabajando para que ojalá muy pronto se les pague a los educadores la actualización salarial, que se le pague a los educadores el retroactivo que se le debe para mejorar su condición, y de alguna manera tenemos que saludar que ya los maestros del 1278 han recibido el pago de la retroactividad que se les adeudaba, y que hoy pues prácticamente la presión de FECO, de ASINOR, pues logran estabilizar este tema. Que Dios entonces nos proteja y sigamos pendientes de este programa. Muy amable a todos.